Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a Lawyer. Mi nombre es Camila Moromisato y esta tarde tendré el honor de dirigir la presentación de esta sesión del Diplomado de la Nueva Ley de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Alfredo Fernando Soria Aguilar. Él es abogado con más de 15 años de experiencia en contratación comercial y contrataciones con el Estado. Es integrante de la nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, entre otras instituciones arbitrales. El doctor Soria Aguilar es profesor de Contratación Pública y Arbitraje en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y profesor de contratos en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UPC y la Universidad del Pacífico. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma de Zoom o en la transmisión en vivo. Les queremos recordar que pueden realizar sus preguntas a lo largo de toda la sesión, ya sea levantando la mano para cederles la palabra o a través del chat. El doctor estará encantado de responderlas al final de la misma o cuando él la crea conveniente. Asimismo, si están interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, no duden en escribirnos a través del interno por nuestras redes sociales o por nuestros canales de WhatsApp. Finalmente, estimado doctor Soria, les tendemos nuestra más sincera gratitud de parte de todo el equipo de Lawyer. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sin más preámbulos, les cedo la palabra para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento a Lawyer por la invitación. Un gusto estar aquí en este evento con los participantes que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar entonces con el tema que se me ha encargado, que es el laudo en el marco de la Ley 32069, que es la nueva normativa de contratación con el Estado, que lleva como nombre Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Si tienen alguna duda, por favor me escriben a través del chat para tratar de absolverla apenas la plantean, ¿no? Pero si no, en todo caso, las que nos queden pendientes de respuesta serán al final de la exposición. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Fíjense, ya habíamos dicho que vamos a hablar acerca del laudo arbitral en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, es decir, la Ley 32069, ¿no? Que va a entrar en vigencia el 22 de abril de este año, ya en unos pocos días ya entra en vigencia. Contiene la Ley General de Contrataciones Públicas, al igual que la vigente 3225, Ley 3225, mucha regulación sobre el tema de arbitraje. Y voy a concentrar en este tiempo que tenemos asignado para la sesión del día de hoy, voy a centrarme en aquellas normas que tienen vinculación con el laudo arbitral, en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas o Ley 32006. Para eso es necesario entender el contexto, ¿no? ¿Por qué existe arbitraje en el marco de los contratos que celebra el Estado cuando adquiere bienes, servicios y contrata obras? Es precisamente el escenario de la norma vigente, la 3225, llamada Ley de Contrataciones con el Estado. Se replica exactamente lo mismo en la Ley General de Contrataciones Públicas, en donde las controversias relativas a los contratos que suscribe el Estado en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, se someten todas esas controversias a arbitraje. La pregunta es ¿por qué? ¿No? El Estado consideró que el arbitraje era un mecanismo célere de solución de controversias y eso podría ser atractivo para quienes quieran contratar con el Estado. Recuerden ustedes que el Estado no puede imponer a un privado, a un particular que le provea bienes, servicios u obras. Es necesario que el privado esté de acuerdo a tener una relación con el Estado. Entonces tiene que tener mecanismos que incentiven que un privado quiera contratar con el Estado. Entonces, uno de los grandes problemas que existía antiguamente es que las controversias
en el marco de las adquisiciones que realizaba el Estado, en una normativa muy dispersa, estaba sometida antiguamente al ámbito del Poder Judicial, lo cual no era un incentivo para nada para el sector privado, dado que ante cualquier controversia tenía que someterse a un largo proceso judicial, no por la ineficiencia de nuestros jueces, a quienes yo considero y, y aprecio mucho su trabajo, ¿no es cierto?, sino por la gran carga de casos que tienen, ¿no? Entonces hay una gran carga procesal que tienen que asumir el Poder Judicial y que hace que la justicia no sea en un horizonte temprano. Ya decíamos, esto no es un defecto de las personas que trabajan en el Poder Judicial, sino es un tema de sobrecarga en el trabajo. Se veía que el arbitraje era un mecanismo célere, ¿no? Además, un tribunal arbitral contaba o cuenta con un escenario de independencia mejor que eventualmente le pudiera brindar a un privado que ha contratado con el Estado que sea una entidad del Estado, porque el Poder Judicial es también parte del Estado la que decide el caso, ¿no? Entonces era mejor vista para los privados que sea un tribunal arbitral y no el Poder Judicial, que es parte del Estado, quien decida las controversias que ese privado tiene con el Estado. Además, en un arbitraje, las partes tienen hasta la posibilidad de elegir a algunos integrantes del tribunal arbitral, puede ser el caso, ¿no? Hasta todos los integrantes del tribunal arbitral, depende de lo que las partes consideren, ¿no? Y atendiendo a que en el marco civil y comercial era un medio eficaz de solución de controversias. Estas razones fueron las que motivaron a que el Estado peruano incorpore al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias. El mecanismo de solución de controversias que no es facultativo, sino que es obligatorio. Quien suscribe un contrato con el Estado se somete automáticamente a solucionar las controversias única y exclusivamente en arbitraje. Aquí alguien podría decir, oiga, pero ¿acaso el arbitraje no es voluntario? Y la voluntad sí está presente. ¿En qué manera? De la siguiente forma. En el ámbito de los contratos existe la libertad para contratar. Y la libertad para contratar implica que se decida si se contrata o no se contrata y además que se decida con quién se contrata. Es precisamente en el ámbito de esta libertad para contratar que los privados, cuando celebran un contrato con el Estado, están voluntariamente aceptando contratar con el Estado y de manera indirecta, porque así lo dicen las disposiciones legales aplicables a la contratación pública, están aceptando el arbitraje también de manera indirecta. Entonces sí habría voluntad y por eso también existe convenio arbitral y arbitraje en esta relación entre el privado y el Estado en el ámbito de aplicación de la 32069, porque vamos a hablar ahora de la 32069 de manera específica. Entonces, sí hay igualmente voluntad, como se dan cuenta, pero en este caso es una voluntad que deriva del hecho mismo de decidir contratar con el Estado, lo cual implica aceptar las reglas que rigen las relaciones contractuales del Estado en el ámbito de la Ley de Contrataciones con el Estado, hoy Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Ya en el ámbito comercial decíamos que el arbitraje había demostrado ser un medio eficaz de solución de controversia, donde prima la autorregulación y donde en el ámbito comercial, donde existe una dinámica comercial en la cual hay un respeto general entre los comerciantes, usualmente se cumplen voluntariamente lo decidido o en todo caso se ejecuta con celeridad a través de un proceso de ejecución del laudo en sede judicial, pero solamente para efectos de la ejecución, ¿no? Entonces había demostrado el arbitraje ser un mecanismo eficiente de solución de controversias y se decide incorporarlo en la legislación, ¿no? Pero a lo largo de los últimos años, a pesar de que el Estado decidió incorporar el arbitraje como mecanismo de solución de controversias heterocompositivo, el arbitraje no ha podido ser
eficiente. ¿Y eso por qué? En primer lugar, por una excesiva regulación. A veces, inclusive, el Estado no cumple lo decidido y más bien centra sus esfuerzos en dilatar innecesariamente el cumplimiento del laudo a través de recursos de anulación, en donde a veces se plantean supuestos de apelación indirecta, lo cual está prohibido en el arbitraje porque el laudo es definitivo e inapelable, no solamente lo dice la ley de arbitraje, sino también la normativa de contratación con el Estado, o yendo inclusive hasta el privado, hasta la necesidad de que se ejecute lo decidido en el laudo a través de un proceso de ejecución del laudo. Luego de lo cual, el Estado sigue reticente a efectuar el pago y aún existiendo una resolución judicial que ordena la ejecución del laudo, las entidades, esa orden de ejecución, la fraccionan y la pagan en partes a partir de los periodos siguientes, ¿no? Alegando la aplicación de algunas normas de presupuesto que se refieren en realidad esas normas de presupuesto a resoluciones judiciales y no a decisiones arbitrales, consentidas y con orden de pago. No se refieren a esas normas, pero aplican esa norma por cuestiones presupuestarias. No es eficiente, fíjense ustedes, que el Estado no cumpla lo decidido en un laudo, porque todo lo que demora en cumplirse el laudo tiene consecuencias, entre ellas intereses. No es eficiente que el Estado no cumpla lo decidido en el laudo porque un proveedor, un contratista al que no se le paga, no va a querer contratar nuevamente con el Estado. Pónganse ustedes en el lugar de un contratista. Han reclamado un importe justo, inclusive la entidad no ha querido pagar voluntariamente, ustedes han iniciado un arbitraje, ganan el arbitraje, y luego de ganar el arbitraje, decíamos, ¿no? Las entidades a veces recurren a dilatar innecesariamente el cumplimiento con recursos de anulación y luego esperar, las entidades esperan que se ejecute el laudo y siguen demorando y siguen demorando. La pregunta es, ¿ustedes contratarían en esos términos nuevamente con el Estado? Seguramente no. Entonces, por todas estas razones, ¿no? Es necesario un cambio de paradigma y que cuando existe un laudo y ese laudo no tiene ningún problema o causal de anulación, debería el Estado pagar voluntariamente y no esperar un proceso de ejecución, porque hacer lo contrario implica no solamente el pago de los intereses que correspondan, y a veces son montos altos, sino también que se está perdiendo credibilidad como contratante. Una persona, un proveedor, un comerciante, al que no le pagan, va a quedar insatisfecho con esa situación, no va a querer contratar con el Estado y es más, va a difundir en todo el mercado que el Estado no paga. Eso va a seguir aminorando el número de proveedores que tiene el Estado, que actualmente en promedio el número de ofertas válidas no supera siquiera los, las 3 ofertas en promedio. Estamos en 2 algo, ¿no? Lo cual es increíble de creer. Habiendo tantos bienes y servicios con cientos o miles de proveedores en algunos de ellos, ¿cómo es posible que en promedio no lleguemos ni a 3 proveedores con ofertas válidas en nuestro proceso de selección? Lo cual es un número muy pequeño, ¿no? Para la cantidad de proveedores que existen en nuestro país. Y es un problema crítico, en realidad, ¿no? Entonces vamos a ver que algunas disposiciones están tratando de atender ese tema, pero lamentablemente, si es que no se actúa de manera distinta a lo que es la práctica dentro de las entidades, va a ser simplemente una norma que se encuentre escrita en un papel y que no va a ser realidad, ¿no?
Entonces, es importante que reflexionemos la importancia de cumplir con lo debido, más aún cuando es el Estado. Y el Estado es quien contrata en mayor número que cualquier otro agente en nuestro mercado, por montos muy altos y una cantidad de contratos que ningún privado puede superar, ¿no? El principal comprador es el Estado, en monto y en cantidad de operaciones. Muy bien. Entonces, teniendo esto como contexto, simplemente es el contexto, vamos a ver algunas disposiciones que se encuentran en la Ley 32069 relacionadas al laudo. Bien, el artículo 84, en su numeral 84.9 de la Ley 32069, establece que el laudo es definitivo e inapelable. Estas características del laudo acerca de que es definitivo e inapelable ya se encuentran en la ley de arbitraje, ¿no? Pero ha tenido que ser nuevamente reiterada y de manera expresa en la Ley General de Contrataciones Públicas para que no nos olvidemos de eso. Y es que el gran problema que ocurre con los laudos es que la parte que no está satisfecha con lo decidido plantea recursos de anulación o pedidos contra el laudo, luego de que se ha emitido el laudo, como una suerte de apelación encubierta, lo cual no es dable en el marco de un proceso arbitral. La norma, en este caso, está recordando que a pesar de que se trata de una controversia con el Estado, ¿no? A pesar de que se trata de una controversia con el Estado, aún en esta controversia, aunque el Estado sea parte, en un arbitraje el laudo es igualmente definitivo e inapelable. No vamos a pensar que solamente es una cosa del arbitraje civil y comercial que el laudo sea definitivo e inapelable, sino que también en el marco de la contratación con el Estado, también el laudo es definitivo e inapelable. No se puede cuestionar, nos dice el artículo 62 de la ley de arbitraje, no se puede cuestionar los motivos o razones que ha tenido el tribunal para decidir una controversia. El laudo es inapelable, no se puede revisar aspectos de fondo de lo decidido. Se remarca entonces esta idea que ya estaba en la ley de arbitraje, pero se encuentra también, felizmente, en la 32069, y esta es una norma que está tratando de generar eficiencia del arbitraje, para que no se apele, etc., ¿no? Por otro lado, se reitera además en este mismo numeral 84.9 de la ley 32069 que el laudo es obligatorio para las partes. El laudo es obligatorio para las partes, ¿no? No solamente definitivo e inapelable, sino que lo decidido por el tribunal arbitral en el marco de un arbitraje que conste en un laudo debe cumplirse como lo dice el laudo. No importa si eres parte privada, no importa si eres parte estatal, debes cumplirlo, es obligatorio el cumplimiento. No deberías diferir el cumplimiento, deberías acatar, salvo que nos encontremos en alguna causal para anular el laudo, ¿no? Causales taxativas, causales específicas y cerradas, establecidas por la propia norma, esencialmente por el artículo 63 de la ley de arbitraje. Ahí están las causales. Todas esas causales tienen que ver con problemas o vicios improcedendo, como dice el profesor Avendaño, con vicios de forma, ¿no? Que el laudo no se emitió en plazo, que no se le dio la oportunidad a la parte para que pueda ejercer su derecho, por ejemplo, ¿no? Ha habido una audiencia, no se notifica una parte, esa parte luego objeta y dice, oye, a mí no me has convocado a audiencia, y el tribunal hace caso omiso al reclamo, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, bueno, está bien que se anule el laudo por eso, ¿no? Un vicio en el procedimiento, una regla que no se respetó y se objetó en su oportunidad y no se corrigió esa situación durante el trámite del arbitraje, entonces está bien causarle anulación del laudo, ¿no? Y vemos en el artículo 63 una lista de escenarios que propone el legislador para dichos efectos, ¿no? Pero si no existe ninguna causal de anulación del laudo, el laudo debería cumplirse tal cual se encuentra
ordenado en esta decisión del tribunal arbitral, ¿no? ¿Por qué? Porque es obligatorio para las partes. Es definitivo, inapelable. Listo, perdiste o ganaste, eso es. ¿Sí? Bien. En la ley de arbitraje, en la ley, perdón, 32069, se ha remarcado inclusive, aparte de la norma anterior, se dice que el pago del laudo es obligatorio. Oye, esto es más que evidente, ¿no? Si es definitivo, inapelable, cosa juzgada, ¿cómo no va a ser obligatorio? Claro que sí, pero igual la norma te lo dice para que no te olvides. Está bien que sea contratación con el Estado, lo decidido por el tribunal arbitral, pero lo decidido respecto al pago es obligatorio. El reglamento establecerá los mecanismos de pago y su exigencia, es lo que nos dice la ley, ¿no? Y en el reglamento sobre el pago se establece lo siguiente. El pago reconocido al contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad. Esta primera idea va en la línea de que si el laudo arbitral dice que existe la obligación, ordena, pagues el monto X, ¿no? Tal. Al contratista debería pagarse al contratista como lo ordena el laudo, ¿no? Pero se ha añadido en el reglamento esta última parte que nos regrese exactamente al mismo problema que tenemos hoy, que es que se supedita a una normativa de presupuesto el cumplimiento de lo laudado cuando en las normas de presupuesto no hay ninguna norma específica sobre arbitraje. O sea, con lo anterior podríamos decir, ley y reglamento, que si el laudo ordenaba pagar al contratista un monto, al no establecerse un plazo para ese pago debía efectuarse inmediatamente, como es la consecuencia de las obligaciones, salvo que esas obligaciones se difieran en el tiempo, salvo que las partes voluntariamente hayan colocado un plazo para que se cumpla esa obligación, ¿no? Entonces, hasta donde dice, ¿no? Salvo que el proceso concluya a posterioridad, punto, ¿no es cierto? Si hubiera quedado ahí, como estaba en el proyecto de reglamento de la normativa de contratación con el Estado, era más que evidente que tenía que cumplirse inmediatamente, ¿no? Y entonces esta era la norma especial y ya no aplicaría las normas del pago de sentencias judiciales, porque el laudo no es una sentencia judicial, tiene algunos puntos en común con una sentencia, pero no es una sentencia judicial. Entonces, con esta última parte, ¿no? O sea, si hubiera acabado ahí en la primera parte este artículo de reglamento, entonces habría una consistencia para decir, esta es norma especial, ya no me aplica esas disposiciones de presupuesto que hablan acerca de pagos de sentencia judicial. Porque acá había una norma que habla acerca del pago del laudo y el pago del laudo debe efectuarse, como dice la ley, en la oportunidad que diga ese laudo, ¿no? Sin embargo, a última hora, el reglamento de la ley 32069 añadió esto último. Para efectuar el pago ordenado en sede arbitral, las entidades contratantes deben considerar la disposición de la normativa de la materia. La gran pregunta es, ¿cuál es la normativa de la materia? Lo que usualmente se considera como normativa de la materia es las normas de pago dentro de las entidades que vienen vinculadas a las normas de presupuesto. Con lo cual, con esta última parte se vuelve a debilitar la eficiencia de lo decidido en el laudo con ocasión del pago a los contratistas, que es usualmente el que reclama el pago de una obligación dineraria en el marco de un arbitraje. Las entidades no piden el pago de una obligación dineraria, salvo que sea un concepto resarcitorio. Entonces, con esto último se volvió a debilitar, me parece, la figura, ¿no? Y van a darse cuenta, si ustedes van a tener la oportunidad de aplicar estas disposiciones, les aseguro que esto último va a dar cabida para que las entidades digan, ah, no, pero ahí dice que para efectuar el pago, las entidades deben considerar las disposiciones normativas de la materia y como mi normativa es la de presupuesto y dice que para sentencias judiciales te puedo prorratear en los próximos ejercicios el monto de lo debido, entonces te prorrateo, ¿no?
cuando esa normativa no se refiere en modo alguno al arbitraje y mucho menos al laudo, ¿no? Entonces, el propio reglamento ha dejado prácticamente sin piso lo que decía la ley. Creo que esta última parte es ilegal porque la ley está señalando con claridad que el laudo debe pagarse conforme lo dice esa decisión de tribunal arbitral. Sin embargo, es un tema discutible y se lo dejo para que lo tengan en cuenta. Este artículo 344.3 del reglamento y en la parte final es lo discutible. Bien. El laudo, además, nos dice el artículo 84.1 de la ley 32069, debe ser un laudo en derecho. En un arbitraje civil y comercial, las partes pueden decidir si quieren un arbitraje de derecho o si quieren un arbitraje de conciencia. Eso en el marco de otro tipo de arbitraje, pero con el Estado. La ley 32069 nos remarca que el laudo debe ser en derecho, no cabe arbitraje consciente. Es más, el idioma en el que debe laudarse debe ser el idioma español. Así lo establece este artículo, el numeral 84.1 de la ley 32069, ¿no? Remarcando que no sería necesario que lo remarque, porque estamos en el escenario de unas normas que no se puede pactar en contrario, ¿no? Remarcando inclusive que todo pacto en contrario es nulo, dice la norma, ¿no? Para que no haya duda, pero en realidad bastaría con que la normativa especial de contratación de la Ley General de Contrataciones Públicas diga estas premisas de que el laudo es de derecho y idioma español y ya sería una norma no dispositiva, porque esa es la orientación de las disposiciones de reglas del arbitraje en el marco de la contratación pública en general. ¿Sí? En cambio, en la ley de arbitraje, las normas más bien son de carácter supletorio. Así lo reconoce el artículo 34 de la ley de arbitraje. El escenario cambia, es un paradigma distinto. Cuando estamos en un arbitraje con el Estado, hay normas especiales y esas normas especiales son no dispositivas, ¿no? No se puede pactar en contrario. En cambio, en el arbitraje civil y comercial o los arbitrajes regulados por la ley de arbitraje, estos sí, las disposiciones de la ley podrían dejarse sin efecto por el pacto de las partes, ¿no? Pero, decíamos, a pesar de eso, la norma incide de que todo pacto en contrario es nulo para que no haya duda de que siempre va a ser en derecho y siempre en idioma español, ¿sí? Es más, los laudos que versen sobre materias de la ley 32069 son de acceso público. Fíjense que son los laudos de acceso público, que quiere decir que una vez concluido el arbitraje con la decisión del tribunal arbitral llamada laudo, es el laudo el que tiene el acceso público. Cuando un arbitraje se encuentra en trámite, la información respecto del trámite del arbitraje es confidencial, pero una vez que se emite el laudo, es público. Hay algunos actos que no son confidenciales, por ejemplo, cuando el OCE, actual OCE, ¿no? Próximamente OS, designa un árbitro en el marco de un arbitraje ad hoc al día de hoy, ¿no? Eso se publica, ¿no? Y eso forma parte del trámite del arbitraje, entonces es una excepción a la regla, pero la regla general es que el trámite del arbitraje es confidencial, salvo que haya alguna norma que permita que algunos actos se publiciten. En este caso, la norma se refiere al laudo, y solamente al laudo, ¿no? Que sean de acceso público. El laudo debe notificarse a través del CAC, dice la ley vigente, la 3225. Nuestra norma vigente al día de hoy, ¿no? Y que ya va a derogarse, la 30225, en su artículo 45.21, dice que el laudo debe notificarse a través del CAC para efectos de su eficacia. Eso dice el artículo 45.21 de la ley 30225, actual ley de contrataciones con el Estado. La pregunta es la siguiente.
¿El laudo se notifica a través del SEACE o el laudo se publicita a través del SEACE? ¿Es lo mismo notificar que publicitar? ¿Qué opinan? Doctores, doctora. A ver, a través del chat o de repente con sus micrófonos. A ver, ¿qué opinan? Yo ya hablé media hora, ustedes no han escuchado nada, ni una intervención ni a través del chat, así que vamos a ver. Si siguen con vida, no sé. Estoy bromeando por si acaso, ¿no? Para no hacer tan pesada la clase, ¿no? ¿Ya? A ver, el artículo 45.21 de la actual ley 3225, que se va a derogar, ¿no? Dice, el laudo debe notificarse a través del SEACE para efecto de su eficacia. Entonces ahí hay una primera pregunta que yo les hago, ¿no? ¿El laudo se notifica a través del SEACE o el laudo se publicita a través del SEACE? ¿Es lo mismo notificar que publicitar el laudo? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Qué opinan? Aquí tenemos algunas intervenciones en el chat, ¿no? Uno de sus compañeros dice, tiene los mismos efectos dotar de conocimiento al contratista. Cuando se publica en una página web, usted toma conocimiento de una decisión, supongamos que el Poder Judicial publica una decisión sobre su caso, ¿no? Y lo pone en su página web. ¿Usted ha sido notificado? Esa es la pregunta, ¿no? Una de sus compañeras dice, bueno, a través de SEACE se publicita, ¿no? Entonces habría una diferencia entre notificar y publicitar, ¿no? Y lo mismo su otra compañera, ¿no? Dice, no sería igual, se publicita a través del SEACE. Y efectivamente, una notificación, fíjense ustedes, es poner en conocimiento de quienes son parte en el proceso de una decisión. ¿Sí? O sea, cuando decimos que se está notificando el laudo, estamos poniendo en conocimiento de las partes del proceso la decisión llamada laudo que pone fin a la controversia, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿cómo se realiza? ¿Cómo ponemos en conocimiento de la parte esa decisión? Remitiendo esa decisión a los domicilios procesales de las partes que intervienen en el proceso, lo cual no ocurre cuando colocamos en el SEACE el laudo, ¿no? Cuando se comparte el laudo en el SEACE, no ocurre eso. Cuando se comparte el laudo en el SEACE, no estamos notificando a la parte, estamos haciendo de público conocimiento para todo el mundo, lo que se decidió en ese arbitraje. Pero no estamos colocando en conocimiento, no estamos poniendo en conocimiento de las partes lo decidido por el tribunal, ¿no? Porque es distinto notificar y publicitar. Son cosas diferentes. Ahora, la pregunta ¿es bueno que se publicite el laudo? Por supuesto, yo creo que sí, está muy bien. Que se publicite, claro, y que se sepa qué es lo que se está decidiendo respecto a las controversias relacionadas a contratación pública. Me parece perfecto. Es más, no solamente debería publicitarse como actualmente se publicita en el SEACE, ¿no? En donde la gente puede enterarse de lo decidido por los tribunales arbitrales y los tribunales arbitrales están obligados a registrar sus decisiones llamadas laudos en esta plataforma. Eso está bien, pero creo que no debería quedarse ahí, sino que debería sistematizarse. Haber una fácil base de datos de acceso bastante sencillo sobre los laudos, ¿no? Y que de repente alguien quiere saber laudos sobre caducidad de tal cosa, ¿no? Ponga en un buscador y que salga, ¿no? Pero eso no hay. No se han sistematizado los laudos. Están sistematizados, pero por años. Anda, busca pues todo lo del 2018, ¿no? Y hace tiempo que el OCE no está haciendo eso, ¿no? Hace mucho tiempo que no está sistematizando los laudos, cosa que debería hacerse. Entonces, no solamente, o sea,
Mi crítica no va al tema de si debe publicitarse o no el laudo, me parece que sí. Y no solamente publicitarse el laudo, sino que además debería sistematizarse. Porque en una rama especializada como esta, que constantemente está en evolución, qué bueno es saber cómo están decidiendo las cortes, los tribunales arbitrales, los diferentes casos. Entonces me parece muy bueno que se publicite. Lo que está mal en la norma es que confunda los términos. Una cosa es notificar y otra cosa es publicitar. Notificar es en el domicilio de las partes, que las partes hubieran establecido en el caso concreto. ¿Y cómo se notifica? Conforme a la ley de arbitraje, en aquellos domicilios procesales establecidos por las partes, que pueden ser domicilios físicos o pueden ser, en la actualidad, a partir de la pandemia, correos electrónicos, es decir, domicilios virtuales, cuentas de correo, ¿no? Así se notifica. Así se pone en conocimiento de la parte en donde quería que se ponga en conocimiento los actos del proceso, en este caso del arbitraje. Así se notifica. Lo de registro en el SEACE es simplemente publicidad. Estamos publicitando para que todo el público interesado sepa cómo se deciden los casos generales. Cosa distinta, ¿no? Pero pese a ello, fíjense, con la norma vigente, artículo 45.21, el legislador es aún más osado. ¿Y por qué digo esto? Fíjense ustedes. ¿Qué dice el 45.21? ¿Por qué digo que es osado el legislador? Porque dice, no solamente dice, se debe notificar, lo cual es una inconsistencia desde el punto de vista terminológico, que debería ser, se debe publicitar a través del SEACE, sino que además dice que el registro en el SEACE es para efectos de la eficacia del laudo. ¿Qué significa para efectos de su eficacia? Quiere decir que si no se logra registrar en el SEACE lo decidido por un órgano jurisdiccional reconocido constitucionalmente, ¿no es eficaz? Esa es la pregunta. Es decir, usted tiene la razón, llevó un proceso que se desarrolló de manera adecuada, se emitió un laudo que se notificó a la contraparte, es decir, la contraparte en el caso ha sido notificada, se le ha puesto en conocimiento esa decisión, y a pesar de todo ello, lo decidido por el Tribunal Arbitral, que ejerce jurisdicción de acuerdo a nuestro Tribunal Constitucional, no es eficaz. ¿Qué opina? ¿Ah? ¿No es eficaz? ¿Qué opina? Debe haber publicidad, sin duda. Me parece excelente que haya publicidad. Hay un principio de publicidad y hay otro principio de transparencia. Son diferentes, se parecen, pero no son lo mismo. Publicidad es poner en conocimiento frente al público en general los actos de la administración. Me parece perfecto. Y la decisión de respecto de lo que todo es compras públicas, que se publicite, perfecto. Pero lo que no podemos hacer, y es una barbaridad, es que se someta la eficacia o se supedite la eficacia de un órgano jurisdiccional como un tribunal arbitral con reconocimiento constitucional a si se publicita o no en una página web. Eso sí es una barbarie. Porque pregunto, a ver, ¿en qué país del mundo un laudo está supeditado a que se cuelgue en una página web? Porque en términos sencillos, una plataforma digital es eso. ¿En qué país del mundo? ¿Acaso el Poder Judicial supedita las sentencias judiciales a que publique en su página web? No, en ningún país del mundo. Bajo ningún arbitraje en la regulación de ninguna parte del mundo ocurre eso, solamente aquí, en Perú, ocurre eso. ¿Deberíamos interpretar tal cual nos dice la norma? Yo creo que no. Yo creo que aquí esta vigente ley 3225, esta 3225, debe interpretarse en su real dimensión y alcance. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que donde dice el laudo debe notificarse, debería interpretarse, el laudo debe publicitarse a través de SEACE. Eso es correcto. La notificación ocurre cuando el tribunal arbitral
a través de la respectiva secretaría, notifique el laudo a los domicilios procesales. En ese momento se cumplió con la notificación. Y el laudo es válido y eficaz desde que nos notifica, desde ese momento. Entonces, ¿a qué se refiere el 45.21 para efectos de eficacia? Tendría que interpretarse para sus efectos frente a terceros ajenos a las partes en el arbitraje. Es la única forma en la que podría interpretarse de manera coherente y lógica lo que dice 45.21, sin restarle los verdaderos alcances que tiene una decisión jurisdiccional y sin generar inconsistencias en el marco legal aplicable al arbitraje. Es como creo que debería interpretarse este artículo 45.21. ¿Sí? Esta norma ya va a ser derogada, este 45.21. Pero igual, hay muchos casos que se están llevando con esta norma y puede ser de utilidad este alcance que yo les brindo. Ahora, ¿qué cosa dice la norma que va a entrar en vigencia próximamente? ¿No? En primer lugar, ya no se establece que la eficacia del laudo depende de su notificación a través de la plataforma digital de compras públicas que ahora se va a llamar Pladicop. Ya no se hace, ¿no? Es Pladicop, la nueva plataforma, pero ya no dice que dependa que se registre en el Pladicop para efectos de su eficacia. Ya no dice eso, ¿no? ¿Qué dice la norma? Vamos a ver. Aquí está. En la ley 32069 sobre el laudo nos dice, vamos a leer primero la ley y luego el reglamento, un momentito, primero la ley. Acá está, primero la ley y luego el reglamento. El laudo es obligatorio para las partes desde el momento de su notificación. Ya no dice para efectos de su eficacia, ¿no? Pero sí dice, el laudo es obligatorio para las partes desde el momento de su notificación y se debe notificar a las partes a través de Pladicop. Oiga, sigue hablando de notificación a través de la plataforma. Bueno, ahí podríamos leer que se debe publicitar a las partes a través de Pladicop, porque eso es lo que está ocurriendo cuando se comparte o se registra en la plataforma digital de compras públicas. Se difunde, se publicita, no es lo mismo que notificar. Entonces acá cabe la siguiente interpretación. Interpretación que, como les digo, es coherente a la esencia misma del arbitraje, respeta el carácter jurisdiccional de una decisión de un tribunal arbitral reconocida por la Constitución y además resulta coherente con el marco normativo aplicable, no solamente en la ley de contrataciones, con el Estado Ley General de Contrataciones Públicas, sino también con la ley de arbitraje. Que la interpretación podría ser la siguiente, la nueva ley. Dice, el laudo arbitral es obligatorio para las partes de su notificación. ¿Cómo se realiza la notificación? A los domicilios de las partes, que pueden ser domicilios físicos o pueden ser domicilios virtuales. Y dice, pero dice, y se debe notificar a las partes a través de la Pladicop. Bueno, pero este es un adicional. Y quiere decir, adicionalmente, dice, de la notificación, en sentido estricto, ¿no? Dice, se debe notificar a las partes a través de Pladicop, pero esta no es una notificación en sentido estricto, no es que haya dos notificaciones. La notificación que existe en un arbitraje es aquella que se realiza a los domicilios de las partes, que donde las partes habían establecido para efectos del arbitraje su domicilio. Donde dice y se debe notificar a las partes a través de la Pladicop, se refiere a la publicidad que va a tener aquello decidido en el laudo cuando se registre en Pladicop, ¿no? Es la única manera consistente de interpretar que una cosa es notificación y otra es publicidad, ¿no? O publicitar lo decidido. ¿Qué ocurre? Y es importante que también que comparta esto, ¿no? Lo que ocurre es que la idea del legislador es que la Pladicop o la plataforma digital de compras públicas
permita notificar a las partes, o sea, desde que se ingresa algo en la plataforma, se notifica a las partes. Pero ya sabemos cómo funcionan las plataformas que administra el Estado. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas con una plataforma del Estado? No voy a hablar de entidades, pero seguramente alguno de nosotros ha tenido algún problema, ¿no? Y los árbitros hemos tenido muchísimos problemas con el SEAS. No son infalibles. ¿Cómo vamos a supeditar, ¿no?, una decisión emitida por un órgano reconocido constitucionalmente y con carácter de jurisdicción? ¿Cómo vas a supeditar a que se comparta o no en una plataforma digital? Lo decidimos, ¿no? Entonces, por eso es que les planteo esta alternativa a lo que dice la ley, ¿no? Es un tema sumamente discutible, pero igual quería compartirlo con ustedes. Pero me preocupa mucho, porque ¿qué va a suceder con aquellos casos en los cuales no se pueda cumplir con esta supuesta notificación a través de la plataforma Pladicop cuando la plataforma no funcione y se cuelgue, ¿no? O cuando el laudo por su extensión o su peso no pueda ser incorporado a esa plataforma, porque esos tipos de problemas ya se han dado con el SEACE, ¿no? O que de repente el perfil del tribunal arbitral no esté configurado en la Pladicop para que se pueda registrar el laudo. También, porque no es que el tribunal arbitral cuando quiera puede registrar algo en el Pladicop, tienen que autorizarlo, ¿no? En este caso se va a encargar a las instituciones arbitrales que registren en esa Pladicop al tribunal arbitral. Hoy, con la ley vigente, la 3225, eso lo hacía la propia parte estatal. Increíble, ¿no? Que dependa de una parte a ver si se registra, a ver para que le registren el laudo, les notifiquen el laudo para efecto de su eficacia. Totalmente absurdo, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa de esta norma. No es una interpretación que busca un problema donde no hay, sino que va a haber problemas, señores, con esta norma. Y por eso les digo cuál debería ser la lectura, porque esos problemas se vienen si es que no atendemos a la naturaleza estricta de lo que debe ser. Una cosa es notificar y otra cosa es publicitar. No se debe confundir. Y la norma no se confunde en su reglamento. La norma entiende que si no se publicita, no se remite a través de la plataforma lo decidido por el tribunal arbitral, es solamente un incumplimiento al encargo como árbitro, es decir, es una inconducta que va a ser sancionada por el OS, hoy OCE, ¿no es cierto? Porque es una obligación, deber del árbitro realizar ese registro, publicitar el laudo, ¿no? La parte final del artículo 344.1 precisamente establece que si es que no se publicita en la plataforma el laudo, ¿no? No se notifica, entre comillas, ¿no?, ese laudo, habrá un incumplimiento del encargo como árbitro, ¿no? Había una sanción para el árbitro, pero no hay problema alguno con lo decidido, ni se supedita ni se supedita la eficacia de lo decidido, si se dan cuenta, ¿no? Si ustedes leen el 344.1 y el artículo 84.9, en ninguno dice que para efectos de su eficacia tenemos que recurrir a Pladicop, ¿no? Por eso es que les planteo esta interpretación alternativa y no literal de lo que dice la norma. Debemos tratar a las figuras como son. Debemos interpretar bajo los principios del arbitraje y hay un principio que es pro arbitraje. Yo no debería interpretar las normas en el sentido de que no haya laudo o que no sea eficaz el laudo. Debo interpretar las normas en el sentido de que hay laudo desde que se notifican los domicilios de las partes y un tema diferente es la publicidad de ese laudo a través de la Pladicop. Tema distinto, ¿no? Bien. Ahora, otro de los aspectos en cuanto al laudo arbitral es aquel que se establece en el artículo 344.2 del reglamento de la ley 32069. Nos dice que el laudo se encuentra motivado, sin que sea posible pactar en contrario. ¿A qué se refiere la norma? Es una disposición específica que va contra la ley de arbitraje, porque en el arbitraje civil y comercial las partes podrían pactar como una alternativa que el laudo no sea motivado. O sea, la regla general es que el laudo debe motivarse. Esa es la regla general. Pero las partes podrían pactar en el arbitraje civil y comercial, ¿no?,
Las partes podrían pactar que quieren un laudo no motivado. Podrían tener razones para decir que no sea motivado. De repente no quieren caer en nuevos conflictos, entonces ya ¿sabes qué? Mira, decide árbitro quien tiene la razón y no nos digas por qué. Bueno, las partes pueden pactar eso en un arbitraje civil y comercial. Pero en contratación con el Estado, no. Expresamente el reglamento, en el artículo 344.2, se dice que el laudo tiene que ser motivado, ¿no? Bajo esta redacción del laudo se encuentra motivado sin que sea posible pactar en contrario. No cabe laudo no motivado en contratación bajo el ámbito de la ley 32069. Está clarísimo el mensaje, ¿no? Ha sido una disposición que aplicaba también con la 3225 y ahora se replica con esta nueva redacción, pero dice exactamente lo mismo, ¿no? Tiene exactamente el mismo alcance. Entonces, la norma vigente 3225, el laudo era de derecho y además tenía que ser motivado, ahora también se regula exactamente las mismas premisas con una nueva redacción y en un orden distinto, pero es exactamente el mismo escenario que ya conocemos. ¿Sí? Bien. Aspectos importantes que tienen que ver con cómo se decide en un laudo en contratación con el Estado. Respecto del fondo de lo que tenga que decidirse, ¿no? Las controversias se van a resolver mediante la aplicación, en primer lugar, la Constitución Política de Perú, luego la ley y el reglamento de la normativa de contratación con el Estado, luego las normas de derecho público y finalmente las normas de derecho privado. Con lo cual, la misma normativa de contratación con el Estado, la Ley General de Contrataciones Públicas, reconoce que las disposiciones especiales contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas no son autosuficientes, sino que necesitan complementarse con otras disposiciones que existen en nuestro ordenamiento legal, ¿no? O inclusive atendiendo a lo que la propia Constitución dice, y eso es lo que se reconoce en el artículo 76.2 de la ley 32069, ¿no? Entonces, como no es autosuficiente la normativa especial que regula los contratos a través de los cuales las entidades adquieren bienes, servicios y contratan obras, entonces la misma norma reconoce que resultan aplicables otras disposiciones, inclusive la de derecho privado. La de derecho privado van a ser aplicables con gran frecuencia en los arbitrajes en contratación con el Estado porque se trata de contratos, pero solamente aplicarán de manera supletoria. Cuando hay una disposición especial en la normativa de contrataciones con el Estado, Ley General de Contrataciones Públicas o su respectivo reglamento, aplicará esa disposición especial y solamente en aquello que no se encuentre regulado por la normativa especial, aplicará las normas de derecho público o derecho privado según corresponda. Contra el laudo solamente cabe anulación en sede judicial, habíamos dicho, el laudo no es apelable. Si es que el que va en anulación es la entidad, va a requerir una previa autorización del titular de la entidad para iniciar la acción de anulación del laudo. Para ello debe emitirse una resolución debidamente motivada con un análisis costo-beneficio como un requisito de procedencia, ¿no? El artículo 84.9 de la ley 32069 nos dice que es responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo cuando del análisis este costo-beneficio que tiene que hacer la entidad antes de ir en anulación, se determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. Hay una vocación de la norma a que lo decidido por el tribunal arbitral se respete, si se dan cuenta, ¿no? El laudo definitivo es inapelable, lo ordenado en el laudo debe cumplirse de manera obligatoria, y acá nos dicen, si un funcionario quiere en anulación del laudo por las puras, es responsabilidad funcional. Fíjense, casi todas, ¿no? La orientación de la norma está en ese sentido. Esperemos que se cumpla, porque esta norma ya existe con la 3225. Sin embargo, siguen planteándose recursos de anulación del laudo como si fuera parte del proceso de arbitraje. O sea, si una entidad pierde, es casi seguro que se va a ir en anulación y eso no debería ocurrir. Solamente debe ir en anulación cuando corresponda. No quiere decir que esté prohibido ir en anulación. No, está bien, vayan en anulación cuando estamos en un supuesto de alguna de las causales establecidas en el artículo 63 o cuando la norma así lo prevé expresamente, ¿no? Pero no utilizar la anulación como si fuera una apelación encubierta, que ya hemos comentado.
¿Y qué pasa si es que en anulación quiere ir la parte privada? Bueno, ahí la regla cambia. Fíjense qué cosa dice el reglamento. Si la parte privada es la que quiere iniciar un recurso de anulación, va a tener para interponer un recurso de anulación de laudo, el contratista o parte privada va a tener que presentar una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a primer requerimiento y sin beneficio de exclusión. Y esa carta fianza tiene que tener una vigencia no menor de 6 meses. En caso venza y sigue el trámite de recurso de anulación, tendría que ser renovada por el tiempo que dure ese trámite, ¿no? ¿Y de cuánto es esta carta fianza? La misma norma lo establece y es del 25% de lo que ordene pagar el laudo a favor de la entidad, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 345.1 del reglamento. Reglas diferentes, ¿no? Si el Estado quiere iniciar un recurso de anulación, no tiene que presentar carta fianza. Solamente una resolución en donde haya efectuado un análisis y diga que es, en este caso, atendible que presente una anulación. Hay causal, ¿no? Basta eso. Pero en cambio, si quiere ir en anulación el privado, ahí va a tener que incurrir en el costo financiero de obtener una carta fianza, si es que la obtiene, ¿no? Y esa carta fianza tiene que ser por un monto no menor, o en todo caso un monto equivalente al 25% de lo que se ordena pagar en el laudo, ¿no? Así lo dice el 345.1 del reglamento. ¿Y qué pasa si es que se trata de un laudo puramente declarativo o no se puede valorizar en dinero, ¿no? El laudo solamente es, de repente, que se declare que ha quedado resuelto el contrato, no hay ningún monto que se pueda ordenar en ese laudo, ¿no? Simplemente es declarativo. Bueno, en esos casos la norma, que es el artículo 345.2 del reglamento, nos dice que si el laudo es puramente declarativo o no es valorizable en dinero, o si requiere liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, ¿no? El valor de la carta fianza es equivalente al 3% del monto del contrato original, ¿no? Es lo que prevé la norma. Esa es la solución cuando no es determinable en dinero o es puramente declarativo, ¿no? En estos casos, 3% del monto total del contrato. Ya no es lo ordenado por el tribunal arbitral en el lado, no, sino del contrato el 3%. Y si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza que ha sido entregada por el contratista le será devuelta, ¿no? Perdón, al revés. Si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza se entrega a la entidad y la entidad la ejecuta, ¿no? Ese es el primer escenario. Y más bien, cuando el recurso de anulación se declara como fundado, el contratista que ha presentado esa carta fianza tiene derecho a solicitar la devolución de esa carta fianza, ¿sí? Esto se encuentra establecido en el artículo 345.3 del reglamento, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí los temas que tenía que abordar el día de hoy. He hecho un énfasis específico, se dan cuenta, a la Ley General de Contrataciones Públicas. Igual, si tuvieran alguna duda o pregunta, a su disposición, ¿cierto? Me dijeron 1 hora y puede ser 15 minutos de preguntas, si es que hubieran preguntas, por supuesto, claro que sí, a disposición de ustedes si es que tienen alguna duda o pregunta sobre el tema del laudo arbitral, ¿no? Que puede ser el laudo arbitral en marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, que es la Ley 32069, que va a entrar en vigencia próximamente el 22 de abril de este año. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctores, doctoras, algún, algún interrogante que quieran que yo resuelva, encantado. Pueden hacer las preguntas a través del chat o levantan la mano y les doy para que usen
el micrófono, si así lo consideran mejor, más apropiado, como ustedes quieran. ¿Sí? A ver. Igual, si en la transmisión en vivo hubiera alguna pregunta, me envían ahora para poder contestarla. ¿Sí? Acá tenemos una pregunta, ¿no? Que no tiene que ver con el laudo, pero sí es importante porque tiene que ver con arbitraje. Así que la voy a contestar, ¿no? Uno de sus compañeros nos dice qué cambios hay con respecto a las modificaciones relativas a los centros de arbitraje. Fíjense, desde el punto de vista legislativo, la ley 3225 establecía que los centros de arbitraje tenían que ser acreditados. Así dice la norma, o sea, revisen, ¿eh? La 3225. Lo que ocurre es que con la ley 3225 nunca se llegó a acreditar a los centros de arbitraje. Ese es el gran problema. ¿Sí? La ley 32069 habla nuevamente de una acreditación, ¿no? De un filtro, de un registro que va a haber en donde solamente aquellas instituciones arbitrales que cumplan con algunos requisitos van a poder realizar las funciones de una secretaría arbitral o de un centro de arbitraje para efectos de arbitrajes en contratación con el Estado. No son todas las instituciones arbitrales, ojo, solamente aquellas instituciones arbitrales que quieran administrar controversias en contratación con el Estado. Entonces, si vemos desde el punto de vista legislativo, es parecido el escenario, es parecido, no es igual, ¿no? Pero es parecido. La norma preveía una acreditación, ¿no? Cumplimiento de requisitos, una supervisión, un análisis, a ver quién puede ser, quien pueda llevar o administrar los arbitrajes, que nunca se cumplió, ¿no? Que es lo que decía la 3225, ¿no? Y que nos llevó a que en la actualidad cualquiera pueda inaugurar y administrar centros de arbitraje sin ninguna restricción, porque no hay requisitos ni tampoco acreditación, cualquiera puede hacer su centro de arbitraje al día de hoy con la 3225, ¿no? Y con la 32069 también se habla de un proceso en el cual se debe cumplir con unos requisitos y una acreditación, ¿no? Que ahora parece que sí se va a implementar. Y qué bueno que se vaya a implementar, ¿no? Porque era más fácil, ¿no? Bajo la ley 3225, más fácil de repente abrir un restaurante, no, perdón, más fácil era hacer un centro de de arbitraje, un centro de arbitraje, que, que constituir o crear un restaurante, ¿no? O sea, hay más regulación en un restaurante que en un centro de arbitraje. O sea, aplicable, ¿no? Por eso es que este nuevo escenario que plantea la 32069, si se aplica como está siendo expresado por la normativa, sería un mejor escenario, ¿no? Que el que tenemos actualmente, en el cual no hay control, donde ha proliferado enormemente el número de instituciones arbitrales, ¿no? Que, que muchas de ellas no tienen experiencia y algunas de repente no están llevando bien los arbitrajes como debería ser, ¿no? En el marco de la legalidad y con honestidad y con independencia e imparcialidad, ¿no? Eh, Ahora viene otra pregunta también de su compañero, ¿no? Que me dice, ¿qué requisitos se deben cumplir para ser un árbitro para participar en contrataciones con el Estado? Fíjense, al respecto, vamos a ubicarnos en la normativa de contratación con el Estado, específicamente en el artículo 328 del reglamento, para que lo tengan a la mano, ¿no? 328. En el primer numeral de 328 nos dice
que para ser árbitro en materia de contratación con el Estado se requiere formar parte de la nómina de una institución arbitral que se encuentre en el regajo. ¿Qué es el regajo? El registro en donde van a estar las instituciones arbitrales autorizadas, acreditadas para poder administrar administrar arbitrajes en contratación con el Estado, ¿no? Que esto es lo que decimos que ojalá se cumpla. Si se cumple, perfecto. Entonces solamente pueden ser árbitros los que se encuentren en alguna nómina de alguna institución arbitral que se encuentre en el regajo. ¿Ok? Entonces, usted quiere arbitrar en contratación, tiene que estar en la nómina de alguna institución arbitral que se encuentre en el regajo, que es un nuevo registro de instituciones arbitrales autorizadas y que cumplen con todos los requisitos que establece la normativa de contratación, ¿no? Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 77.4 de la ley 32.069, 77.4, 77, perdón, punto 7. Contar con título profesional registrado en la SUNEDU, experiencia no menor de 3 años en el sector público en materia de contratación pública o en el sector privado como árbitro, secretario arbitral o profesional con experiencia en contratación pública, ¿no? 3 años, por lo menos. O sea, si no tienes 3 años, no puedes, ¿no? Si no tienes título profesional registrado en la SUNEDU, tampoco, ¿no? Si no tienes, no puedes. En caso de árbitro único presidente, ser profesional en derecho con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contratación con el Estado. ¿Sí? Es lo que nos establece las disposiciones, ¿no? Como requisitos para ser árbitro. ¿Sí? ¿Quiénes pueden estar en el regajo? Solamente las instituciones arbitrales. Los árbitros no estamos en el regajo. Las instituciones arbitrales. Luego que se acrediten y que cumplan los requisitos para ser acreditadas. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser árbitros? Los árbitros que se encuentren en alguna nómina de alguna institución arbitral que se encuentre en el regajo, ¿no? Por poner un ejemplo, una cámara de comercio que esté en el regajo, cámara de comercio de X, lugar X, está en el regajo y usted es árbitro en esa nómina de esa cámara, del centro de arbitraje de esa cámara de comercio del lugar X, ¿no? Usted está en la nómina, entonces puede ser árbitro en cualquier arbitraje en contratación. Porque basta que sea, dice, formar parte de la nómina de una institución arbitral que se encuentra en el regajo. ¿Sí? Eso es. Entonces no es tan complicado tampoco. ¿Sí? Pero algo de experiencia tiene que haber. Y la norma creo que está planteando algunos aspectos que pueden ser razonables y otros pueden ser discutibles, sin duda, ¿no? Sin duda. Claro, acá nos pregunta su compañero, ¿no? ¿Una cámara de comercio de una provincia puede ser parte del regajo? Sí, claro. Si logra cumplir con todos los requisitos que se establezcan en las directivas que se van a emitir y logra ser acreditada e incorporada en el regajo, que es el futuro registro, por supuesto, claro que sí. ¿Sí? Pero algunos requisitos mínimos deben haber, ¿o no? Usted piensa que cualquiera puede arbitrar en contratación con el Estado, ¿no? ¿Mm? Algunos piensan que sí, no, no lo discuto, ¿no? Pero la experiencia, en todo caso, la mala experiencia, ¿no? A veces te dice que debería haber por lo menos un cierto perfil para ser árbitro, ¿no? Y el problema no es tanto del profesional que quiere ser árbitro, sino el problema es de quien designa a esa persona que a veces no tiene mucha experiencia en contratación con el Estado, ¿no? Entonces ocurre eso también. ¿Sí? Bien. Nos preguntan, ¿no? Un árbitro debería tener conocimientos de contratos FIDIC o NEC, ¿no? O de los nuevos contratos estandarizados, porque no son los únicos, ¿no? Eh, no hay muchos profesionales, les digo,
que cuenten con una certificación internacional de estos contratos, ¿no? O han sido abogados de parte con experiencia en este tipo de contratos, o los han estudiado, ¿no? E incluso dictan sobre estos contratos sin tener una certificación internacional. No quiere decir que no sean capacitados, tienen capacitaciones, pero no tienen una certificación, ¿no? Que en algunos casos se otorga para este tipo de contratos, ¿no? Oficial, ¿no? Entonces, no, yo creo que bastaría o experiencia o conocimiento, no solamente conocimiento, ¿no? Porque hay algunos árbitros que ven controversias sobre contratos FIDICONEC, ¿no? Años de experiencia, y no le vas a decir a ese árbitro que tiene años de experiencia y que dicta para estos cursos, ¿no? Que te muestre su papelito en donde se capacitó, porque uno de los que más sabe precisamente es ese árbitro, ¿no? Por la experiencia y el número de casos que ha llevado. Entonces, no solamente conocimiento le contestaría, ¿no? Sino también experiencia. Pero la norma no te exige, no te exige. Lo que te exige la norma es lo que acabamos de comentar, ¿no? Lo que te exige es, si eres presidente árbitro único, la triple especialidad que actualmente rige en el marco de la 30225, ¿sí? Pero no hay un requisito especial que tengas conocimiento, experiencia empírica, Connect, no, no la hay, ¿no? Pero lo óptimo sería, eso es lo que estoy comentando, lo óptimo sería que tenga, si no tiene conocimiento, experiencia, ¿no? ¿Sí? Lo óptimo. Puede ser árbitro alguien que no tenga un perfil específico como ese, porque no hay muchos profesionales, digo, ¿no? Sí, podría ser, no hay ningún problema. Si las partes no tienen ningún inconveniente, confían en los profesionales que están nombrando como árbitros, podría ser, ¿no? Pero lo recomendable es que tenga conocimiento o experiencia. Ese es lo recomendable. ¿Sí? No, más bien gracias por las preguntas. A su compañero que ha hecho varias preguntas, por supuesto, encantado de hacer las preguntas. Entonces ya estamos en hora, según lo comprometido, y si los amigos de B-Lawyer no tienen más preguntas, estaríamos dando por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por sus intervenciones y por su paciencia a esta hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por acompañarnos el día de hoy, por su presentación. Realmente ha sido muy interesante. Ya no había más preguntas, pero gracias por absolver las preguntas que se han dado durante toda la sesión y las finales. Realmente creo que es muy importante para todos los participantes que éstas sean respondidas. Agradecerle por acompañarnos una vez más el día de hoy por parte de todo el equipo de B-Lawyer. Esperamos volver a reencontrarnos con usted en próximos eventos académicos. Y eso sería todo por hoy, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias nuevamente por la invitación y gracias a ustedes y a los que participaron y a los que están presentes aquí. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes y su familia. Hasta luego.